Luis Alberto, ¿qué es lo más difícil de tener socios? En Colombia se emiten 24.5 decretos y resoluciones por día. Si uno coge las 10 economías más grandes de América Latina, son 502, solo el Ejecutivo. Luego viene el Legislativo. En el Congreso de Colombia se discuten en un año legislativo en promedio 800 proyectos de ley. En Perú se discuten cerca de 10.000 proyectos de ley en un año. En Chile cerca de 5.000 proyectos de ley en un año. Simón Borrell, el fundador de Rappi, una vez me preguntó, ¿esto es posible hacerlo como en varios países? Cuando tú ves esas vidas pasadas que tuviste y esos resultados que han tenido esas vidas, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Que yo en eso he sido muy privilegiado. Yo he tenido jefes de todo tipo, con algunos con los que estaba de acuerdo, con otros no estaba de acuerdo, con otros me llevaba bien, con otros me llevaba tan bien, con otros, pero de todos creo que aprendí cosas asociadas a la importancia de la rigurosidad. Yo no le llamaría tanto disciplina, pero pues sí como la rigurosidad. Hola y bienvenidos al primer episodio de 2026 de Luces para Emprender. Yo soy Angélica María Gómez, la editora de Economía de Minuto 60, y nuestro invitado para empezar este año es Luis Alberto Rodríguez. Él es el fundador de Dapper Latam. Bienvenido, Luis Alberto. Muchas gracias por la invitación, Angélica, y a todos ustedes. Un placer estar en este espacio que he seguido atentamente en los episodios anteriores. Bueno, empecemos por qué es Dapper y cómo nace esta idea hace ya más de 2 años. Bueno, Dapper lanzamos la plataforma en marzo del 2024, tiene un poco menos de 2 años en el mercado. Nace por la necesidad de las empresas que operan en más de un país estar informadas. Esas empresas, para ponerlo en proporción, en las 10 economías más grandes de América Latina se emiten 502 cambios regulatorios. ¿A qué se refieren cambios regulatorios? Nosotros tomamos seguramente alguna bebida, para no mencionar ninguna marca en específica, o usan un domicilio con una empresa de tecnología, o usan algún artefacto creado por una compañía global. Cuando eso se hace, pues uno lo consume ya, uno toma la gaseosa o la bebida y uno nunca se pregunta en la etiqueta qué cosas tienen que ir o qué cosas no tienen que ir. Pues las empresas que producen esos bienes sufren. En Colombia es una etiqueta, en México es otra, en Chile es otro. El productor de un carro que importa un carro, igual para importar en Chile o en Colombia, en Perú, en Dominicana, tiene que hacer un trámite diferente. Y precisamente ese es el problema que nosotros resolvemos. Nadie se imagina que las empresas tienen que revisar 502 cambios regulatorios de cada uno de los ejecutivos en las 10 economías más grandes de América Latina, que adicionalmente tienen que estar pendientes de los congresos, tienen que estar pendientes de lo que dicen en las redes sociales y gastan millones de dólares. Millones de dólares. Las empresas más grandes del mundo que operan en todos los países del mundo gastan cientos de millones de dólares, cientos de equipos haciéndole monitoreo a eso, y Dapper lo que hace es usar la tecnología tanto tradicional, desde organizar datos, organizar información, que era lo que yo me dedicaba antes como economista, hasta inteligencia artificial para procesar toda la información que efectivamente las empresas necesitan. Ese es el origen de la empresa de Dapper, y lo que busca es que las empresas no tengan que gastar ni tiempo, ni equipos, ni recursos en estar actualizados en los marcos regulatorios y de asuntos públicos en los que operan, sino que puedan dedicarse a que su producto y servicio sea de mejor calidad, que el usuario esté contento, que sus clientes estén contentos y no ellos detrás de cada uno de los cambios que hay en PDFs, videos, audios, audiencias o sesiones de un congreso. ¿Estos 502 cambios regulatorios son cada cuánto? Cada día. Los 502 cambios regulatorios en las 10 principales economías de América Latina se dan por día. Eso solo es un solo dato, ¿sí? Para poner un dato en proporción, pero no es lo único que revisa, ¿sí? De hecho, si le ponemos el zoom solo a Colombia, en Colombia se emiten 24.5 decretos y resoluciones por día. Si uno coge las 10 economías más grandes de América Latina, son 502, solo el Ejecutivo. Luego viene el Legislativo. En el Congreso de Colombia se discuten en un año legislativo en promedio 800 proyectos de ley. En Perú se discuten cerca de 10.000 proyectos de ley en un año. En Chile cerca de 5.000 proyectos de ley en un año. Y las empresas tienen que estarle haciendo monitoreo a todo. Eso sin contar emergencias económicas, estados de excepción, decisiones que toman el Banco Central, en los entes subnacionales o lo que se conoce como las alcaldías, municipios o estados o gobernaciones. Entonces, esa cantidad de información, que además no solo es PDFs, también puede ser una rueda de prensa de un ministro en algún país de América Latina, puede ser una sesión
En el Banco Central, una rueda de prensa en la que se habla de la decisión que se acaba de tomar o de las minutas. Y son informaciones en PDF, audio, video, texto, X, post. Es cualquier cantidad de información. Entonces, esta información es muy amplia, es heterogénea entre ellas y adicionalmente cambia de país a país. No solo es el Ejecutivo, el Legislativo y el Banco Central es diferente, no solo las alcaldías son diferentes, sino que cuando pasas de un país a otro es totalmente diferente. Nosotros lo que estamos haciendo es homogeneizar esa información, creando una infraestructura de datos y mandándole en WhatsApp, en email o en una notificación o en un chat incluso con el que puede interactuar precisamente la información que es valiosa para cada uno de los clientes. Vamos a toda esa ingeniería de los datos porque ustedes están basados en IA, ¿no? En inteligencia artificial, la herramienta de moda, digamos. ¿Cómo es este proceso de entrenar esa inteligencia y cómo logran usarla justamente para procesar toda esta información? Bueno, en realidad nosotros usamos tecnología yo diría que de dos tipos. Una, que yo llamo la tradicional, ¿sí? Y incluso que no es solo de tecnología, es procesamiento de datos que nosotros hacemos en economía, los economistas de los 80, ¿sí? Lo que se conoce ahora como aprendizaje de máquina o machine learning, en realidad es una tecnología más bien de los 80 a los 90, ¿sí? Acercarse a un valor determinado a través de que el algoritmo vaya y vaya y vaya, eso es tecnología tradicional. O digamos que no usa lenguajes de programación como los de inteligencia artificial. Y la segunda es la inteligencia artificial. Nosotros básicamente lo que hemos construido es, usando las dos, le hemos hecho como un levantamiento de nivel, como otro nivel, un upgrade en nivel a cómo se informa las empresas. Porque existen formas de informarse antes de nosotros. O sea, no solo están los periódicos, los medios, etcétera, sino que habían servicios especializados. Hay empresas multinacionales que se dedican a esto, ¿sí? Famosas, Edelman, Llorente y Cuenca, FTI, etcétera. Ellos tres son clientes de nosotros hoy y se informan de lo que pasa en minuto a minuto en el monitoreo, de hecho, a través de la tecnología, que la tecnología la hacemos nosotros. Y lo que hemos hecho es una infraestructura, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. En México, la presidenta habla todos los días en la mañana, una cosa que se llama las mañaneras. Eso lo instauró el presidente anterior, no la presidenta Sheinbaum, sino el presidente AMLO. Y el presidente todos los días hablaba y sigue hablando, pues ya llevan, no sé, 10 años en eso, todos los días habla y de alguna manera se habla de cuál es el nuevo impuesto, de cuál es, si hay una emergencia económica, pues se anuncia, si hay una decisión de un nuevo impuesto, un cambio de ministro, si hay un nuevo proyecto. Por supuesto, todos los días no anuncian cosas diferentes, ¿no? A veces le hacen seguimiento a lo que dicen 6 meses después, cosas por el estilo, como debe ser un Estado organizado. Pero las empresas tienen que estar monitoreando. Antes tenían a persona con in-house o con outsourcing haciéndole monitoreo a eso. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos creado una infraestructura. ¿Y a qué me refiero con infraestructura? No solo tiene la transcripción en tiempo real de la mañanera. ¿Qué dijo la presidenta hace un minuto? ¿Qué está diciendo en este instante? Sino que adicionalmente lo cruzamos con otra información. Entonces, por ejemplo, menciona quitarle impuesto a una actividad asociada al Mundial de Fútbol que se va a dar en junio del 2026. Esto es un caso de la vida real en diciembre. Le van a dar incentivos tributarios a unas actividades para fomentar pues, la actividad económica durante el Mundial. Ella lo anuncia en la mañanera, pero nuestra infraestructura tiene todos los proyectos de ley de México. Entonces te dice, esto está conectado con estos proyectos de ley que radicó el gobierno sobre estos temas, ¿sí? O pongamos el caso de Colombia. En Colombia, el gobierno, el ejecutivo, anuncia una emergencia económica y tiene en cuenta un nuevo impuesto, no sé, a los cigarrillos o cualquiera de los nuevos impuestos. Y tú puedes en nuestra infraestructura inmediatamente saber cuáles son todos los proyectos de ley que se han presentado en los últimos 4 legislaturas, o sea, en los últimos 4 años, sobre esos temas. Y encuentras coincidencias. Coincidencias te permite tomar decisiones como empresa, asumir riesgos, o sea, que de repente en la emergencia está saliendo algo que llevan 4 años intentándolo, o en las mañaneras están anunciando algo que en realidad ya estaba incluido en la agenda legislativa en México, o en Perú, el cambio del presidente
se empieza a ver en el tono de la conversación del legislativo, y esas cosas que antes se hacían manualmente, que tenían a personas escuchando, yendo al Banco de la República a escuchar la minuta que dice el gerente, una minuta pública, etcétera, más allá de las preguntas puntuales que le puedes hacer, en realidad eso es un video de YouTube, el que tú le puedes poner un robot que lo escucha y que hace la transcripción en tiempo real y que te manda un resumen y te hace el resumen, pero no solo te hace el resumen, sino que te puede decir si te mencionaron. Por ejemplo, nos ha pasó con un cliente que un presidente de un país de los que tenemos lo mencionó con nombre propio, ¿sí? Y con nombre propio lo mencionó y se enteró en el momento en el que le estábamos haciendo la muestra de nuestro producto. O sea, ahí en esa reunión se enteró que el presidente lo había mencionado, ¿sí? Y esas notificaciones, básicamente lo que hemos hecho es una infraestructura. Nosotros lo que hemos hecho es construir videos, audios, textos, PDFs hacia atrás, y lo que pasa en el día a día lo tenemos todo consolidado. Todo es información pública. Lo único que hacemos es, o no lo único, vamos, el trabajo más duro que hacemos es organizarlo. Y luego sobre esa capa, que sabemos que no tiene nadie, y por eso no solo empresas como las que tenemos de clientes como Rappi, Coca-Cola, Didi, como las que mencionaba, las grandes agencias de asuntos públicos se informan sobre Latinoamérica a través de Dapper, sino que nos permite ir incluso un paso más adelante, y es cómo anticipar esos riesgos, cómo tomar decisiones. También hay oportunidades, no solo es de problemas y riesgos, también hay oportunidades. Puede pasar que en un proyecto de ley o un proyecto de resolución abren una oportunidad de negocio para una empresa que no sabía y se entera 3 semanas después cuando, no sé, un abogado leyó el documento, ¿sí? Cuando podría tener una notificación simplemente dándonos las palabras a nosotros. O sea, nosotros no. Quiero decir, a la plataforma le dice, a mí me interesan las palabras energía, me interesan las palabras tasa de usura, me interesan las palabras crédito, me interesa la palabra concesiones, me interesan las palabras salud, IPC, me interesa la palabra salario mínimo, me interesa la palabra, cada una de las palabras que te interese, me interesa la palabra Venezuela, y puedes empezar a recibir notificaciones en tu WhatsApp, mail, o meterte en la plataforma y hacerle preguntas sobre esto. Uh-huh. Ustedes entonces operan ya en varios países en menos de 2 años de haber iniciado, pero además estuvieron hace poco en Corea del Sur. ¿Qué es lo que han aprendido de ese intercambio cultural, digámoslo? Nosotros, cuando empezamos a montar Dapper en el 2024, siempre pensamos que es un problema que no existe solo en Colombia, ¿sí? Y, es decir, si bien yo conocía por mi experiencia previa, por haber sido director de planeación, viceministro de Hacienda, jefe de estudio económico de Asobancaria, haber hecho parte de juntas directivas de compañías grandes como ISA, CETEPI en Brasil, o Telefónica, o el BID, o la CAF, habíamos aprendido a que habían unos problemas que eran muy importantes para las empresas que eran el sector público y que no había necesidad de meterse al sector público para resolverlo, que se puede resolver con tecnología. Sabíamos que ese problema era igual en otros países. O sea, cuando yo estuve en la junta de CETEPI en Brasil, vi que no era tan diferente al lío de estar pendiente de la CREC. ¿Qué emitieron en la CREC? ¿Qué salió en la CREC? ¿Qué salió en la NH? ¿Qué salió? Sí, eso era como el día a día de los empleados de cualquier compañía del sector minero energético en Colombia, y además del Congreso, etcétera. Sino que cuando uno iba a Sao Paulo era la misma cosa. Obviamente las siglas eran diferentes, la base de datos era diferente, la historia, etcétera, pero al final el mismo problema. Y desde ese momento pensamos que debía ser posible al menos entender el problema. No estábamos seguros, para ser honestos, y a mí, yo conté alguna vez eso en LinkedIn, y era que antes de lanzar en Colombia en marzo del 2024, Simón Borrell, el fundador de Rappi, una vez me preguntó, ¿esto es posible hacerlo como en varios países? Y Julián Mallorca de Rappi también nos decía, ¿es posible como hacerlo igualito a lo que tienes a lo que tienes en otro país? Y ni siquiera habíamos sacado el de Colombia. Y como que nuestra respuesta era no estoy seguro. Empezamos a hacerlo, lo hicimos para República Dominicana, lo hicimos para Perú, lo hicimos para México, lo hicimos para Chile. En este momento tenemos el producto en 5 países, tenemos un plan de expansión a 10 países. Los siguientes son Brasil, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Y con esa información hemos aprendido no solo de asuntos públicos en cada uno de los países, no solo de cómo la tecnología
puede ser usado para resolver un mismo problema en diferentes lugares, todo con tecnología colombiana, colombianos, ingenieros colombianos, gente colombiana. Se ha ido involucrando parte del equipo, ya hay personas de México, de Perú, pero el origen es un origen eminentemente colombiano. Y ahí hemos aprendido mucho. Hemos aprendido también de los retos, de lo difícil que es operar todo desde Bogotá o desde Colombia con clientes que operan en muchos lugares. La tecnología ayuda mucho. Y sí, tú mencionabas lo de Corea, no solo en Corea, este año estuvimos pues, en estos 5 países en los que ya operamos, estuvimos varias veces, pero también estuvimos en Dubái, invitados al Foro Mundial de Gobiernos, el World Government Summit, el año pasado en febrero. Yo pude moderar un panel allá precisamente sobre el papel de la tecnología en países emergentes. Había otros colombianos como Simón Borrero también, casualmente, el de Rappi, y había, digamos, empresarios de América Latina y del mundo árabe. Y también estuvimos en Corea. Estuvimos también en la feria de Expand North Star en Dubái. Estuvimos en ComUp en Seúl. Yo creo que de allá uno se lleva muchas cosas. O sea, lo primero es el relacionamiento que hay entre el sector público y el sector privado alrededor de la tecnología, que ven la tecnología casi como un asunto de seguridad nacional, ¿sí? Tan importante como la salud, la defensa, las carreteras, ¿sí? La tecnología es muy importante para esos países. Lo segundo es que nosotros ya somos capaces como latinos de hacer cosas que le interesan a otros países. A nosotros nos invitaron al Foro Mundial de Gobiernos en Dubái, nos invitaron a ComUp en Seúl. Estuvimos en la reunión de la revista Time, de los 100 de la revista Time en Nueva York, y estuvimos porque tenemos tecnología de punta, ¿sí? Básicamente porque a la gente le gusta nuestro producto, quieren hacer proyectos con nosotros, hemos hecho alianzas con medios en Colombia y por fuera de Colombia, y por eso hemos estado en eso. Entonces, lo primero que uno aprende, digamos, lo que yo aprendí al menos, es que efectivamente hay una tecnología con mucha relevancia, y la segunda, que ya en Colombia, pues, hay tecnología de punta. O sea, a veces uno como que no lo dimensiona. Digamos, yo que no venía de ese mundo, que para mí es algo muy nuevo, yo venía de un mundo totalmente diferente, pero cuando te pones a ver lo que han hecho, no solo en Rappi, sino en Avi, en Vía, en cualquier cantidad, en La House, en las más nuevas, Hunty, Dapta, cualquier cantidad de Bolt, Juno, Symmetric, son compañías que realmente están en la vanguardia de la conversación de tecnología. O sea, tienen ingenieros de todo el mundo quiere trabajar con ellos, tienen clientes gigantes, tienen operaciones gigantes, facturan cientos de millones de dólares algunas de ellas, algunas decenas de millones de dólares, y creo que en eso al menos para mí fue una sorpresa, ¿sí? Yo conocía lo que habían hecho en Rappi, que es muy famoso, y lo conocía desde hace años, pero en realidad hay muchas compañías en Colombia que están haciendo cosas muy impresionantes. Yo creo que esa es la segunda cosa que yo me llevaría. No en vano, nosotros tenemos inversionistas que no son colombianos, tenemos inversionistas de México, de Emiratos Árabes, de varios lugares. Tenemos clientes de todos los países, de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de empresas globales que operan no solo en Colombia, sino en cientos de países y sobre todo que operan en toda Latinoamérica. Vamos a alejarnos un poquito de la vida de Dapper, por decirlo así, y vamos a entrar un poquito más en la de el emprendimiento y el emprendedor, obviamente. Luis Alberto, ¿qué es lo más difícil de tener socios? O sea, cuando uno quiere hacer algo que sea más grande que uno, inevitablemente tiene que hacerlo con socios, ¿sí? Y socios me refiero a todo tipo, no hablo solo del emprendimiento de Dapper, ¿sí? Hablo también de si uno toma una decisión de pareja, pues no puede andar solo y solo la pasa rico, ¿sí? Pues si uno quiere hacer algo más grande, seguramente necesita una pareja, ¿sí? O sea, como en su vida emocional, en su vida familiar. No en vano los hijos son más difíciles tenerlos solos, aunque también se puede solo, ya la tecnología lo permite, pero es más difícil, ¿sí? La naturaleza misma es que sea entre dos. Entonces, yo creo que eso aplica no solo para la vida personal, sino para la vida de los negocios. Si uno quiere hacer algo más grande, los empleados tienen que ser socios de uno,
que el primer día llegan como empleados, pero después si de verdad están convencidos, tienen que ser socios. Y por eso en tecnología, una de las cosas que yo aprendí es que tiene que haber stock option plans, tiene que haber incentivos no solo con el sueldo, porque entre otros no puede competir uno con el sueldo. Nosotros tenemos en el equipo personas, todos ellos, que sin duda podrían ganar mucho más en otros negocios. Hoy, ¿sí? Pero están apostando a largo plazo. Por ejemplo, en México, nuestro country manager tiene una experiencia de ser 19 años head de Corporate Affairs de Nestlé. Y ese era el puesto anterior. Ahora es el country manager de Dapper en México, ¿sí? Por supuesto, nosotros no le pagamos ni lejos de lo que puede ganar en cash, en efectivo hoy, de lo que ganaba antes en Nestlé. Pero pues está viendo la perspectiva. Pero se vuelve socio mío, ¿sí? Ya no solo es un empleado, sino es un socio, ¿sí? Ya no es un empleado de Dapper y un empleado mío, sino un empleado se vuelve socio. Entonces, yo creo que, para responderte la pregunta, pongo el marco que yo creo que no hay ninguna otra forma de hacerlo. Si uno quiere hacer algo más grande, necesita inversionistas, necesita colegas que se vuelven socios, necesita muchas cosas, ¿sí? Clientes que se vuelven casi socios, que se vuelven tan importantes, que se vuelven casi socios tuyos, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos casos de clientes que son inversionistas nuestros, en México puntualmente, que fueron clientes y nos gustó y queremos invertir, ¿sí? Tenemos casos así de uno de los grupos más grandes de México. Yo creo que eso es el lado positivo. Ahora, ¿qué es lo más difícil para responder la pregunta? Pues que requiere pues la disciplina del reporte, de desligarse de tu opinión y de tu sentir. Hay muchas cosas que en el emprendimiento se hacen, sí, con datos. Yo soy un tipo entrenado en datos, toda la vida he visto datos, pero hay unas cosas que no tienen suficientes datos para tomar la decisión. Tú la tomes porque tú crees que con la información que tienes puedes tomar esa decisión, pero en realidad al mes puedes tener una información totalmente diferente, ¿sí? Y te toca desprenderte de eso. Yo creo que, para responderlo en corto, esta que la di larga, porque es una pregunta difícil, es el desprenderse. O sea, a uno toca desprenderse de su opinión, de su lectura, de su visión de alguna manera, y tiene que alimentarse de ellos. O sea, y hay algunos con los que tú te entiendes más que con otros, ¿sí? No sé, yo tengo un inversionista, Roberto Rigobón, que es profesor en MIT. Yo lo conozco a él de muchas formas, y a Roberto pues es inversionista de Dapper. Entonces ponernos de acuerdo en realidad es muy sencillo, ¿sí? Pero hay con otros que son, por ejemplo, empresarios del todo, o hay, sí, que ven el mundo de tanto diferente como yo lo veo. Luego tienes los compañeros propios, o sea, que al tener este option plan ya pueden opinar de si está bien que un inversionista te ponga una cláusula de X cosa o de la otra. Al final, por supuesto, los accionistas mayoritarios tienen el voto, pero pues en mi caso, pues me toca preguntar a todo el mundo. O sea, yo al menos tengo esa disciplina, ¿sí? O sea, yo sé qué quiero hacer, sé para dónde voy, llevo mucho tiempo diciéndolo. La gente que se mete a bordo es porque lo cree. Entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, nosotros queremos montar una compañía en 10 países. Después que nos respondimos la pregunta de Simón de si era posible hacerlo en más de un país, dijimos, lo vamos a hacer en 10 países en América Latina y lo queremos hacer en 30 países emergentes, en el norte de África, en Medio Oriente, en el este asiático. Y los que son socios de nosotros pues tienen que comprar esa visión. Pero por el otro lado, pues tú tienes que estar desprendiéndote, recibiendo no solo ya no es el comentario o opinión, ya es casi que no es que yo creo que debe ser diferente, ¿sí? Y yo creo que eso es difícil, o sea, eso es difícil, sobre todo porque, digamos, yo en mi caso, que había sido empleado toda la vida, estaba acostumbrado a lidiar con los jefes o los colegas más inteligentes que uno o lo que sea. Yo estoy como muy acostumbrado a eso, a siempre estar rodeado de gente mayor y más inteligente, usualmente, casi siempre. Y pues como que eso lo sabía manejar. O sea, nunca he tenido ese problema de trabajar con gente. O sea, honestamente, ni siendo miembro de un gabinete, o sea, sí, todos tenemos historias alguna no salió tan bien, etcétera, pero en realidad, pues a mí siempre me ha ido bien trabajando. O sea, mi relación laboral siempre ha sido positiva con la mayoría de la gente que trato. Pero aquí, al tratarse ya como de tu bebé, tu idea, seguramente tienes más ego, sí, eres más celoso con tu visión.
Cuando eres un funcionario del Estado o de un gremio o de una empresa, pues al final hay gente que decide, tiene un board, pero cuando eres tú el que la pensó, el que se le ocurrió la primera idea, el que cuando vio a Sam Altman hablando de ChatGPT en Boston, como me pasó a mí, yo dije, esto definitivamente va a cambiar la forma en que se organizan los PDFs, los artículos, los textos, los riesgos. Con un inversionista o con un socio, pues te toca desprenderte de eso. Te toca, sí, esto es lo que quiero hacer, pero conversar y tener planes a mediano, corto plazo, a largo plazo. ¿Qué pasa? Si pasa esto, tenemos otras opciones. Si no pasa, tenemos estas otras. Como debe haber una mayor disposición a la conversación. ¿De dónde viene esa disciplina? ¿Te refieres en mi caso? O Sí. Pues yo creo que de mi casa, sí, en mi caso, de mi casa. O sea, mi mamá fue de las primeras arquitectas graduadas en Colombia. Mi mamá tiene 70 y pico años hoy. Entonces, para que hagas números, estamos hablando de 1960 más o menos, 70, ella estudiando arquitectura. Claro, lo hizo con mucha disciplina, cuando las mujeres no iban a la universidad todavía tanto, menos estudiaban cosas que tenían que ver con construcción. Yo lo aprendí de mi casa. Por el otro lado, mi papá fue funcionario del Estado toda la vida, fue gobernador, senador, etc. Y yo no lo conocí, se murió cuando tenía 5 días de nacido, pero hay muchos que dicen que era muy disciplinado. Entonces yo supongo que de mi formación, yo creo que gran parte de lo que uno aprende y que luego aplica en su vida como adulto lo ve como niño. Y después uno se encuentra con mucha gente. Yo he sido muy privilegiado en eso. Tú y yo nos hemos encontrado en muchos lugares de la vida. Creo que en uno que nunca nos imaginamos encontrarnos era hablando de emprendimiento o de una startup. Creo que en esa creo que no la veíamos venir ninguno de los dos, al menos. Pero yo me he encontrado con gente que me ha fomentado esa disciplina de muchas maneras, ¿sí? Yo creo que yo en eso he sido muy privilegiado. Yo he tenido jefes de todo tipo, con algunos con los que estaba de acuerdo, con otros no estaba de acuerdo, con otros me llevaba bien, con otros me llevaba tan bien, con otros, pero de todos creo que aprendí cosas asociadas a la importancia de la rigurosidad. Yo no le llamaría tanto disciplina, pero pues sí como la rigurosidad. O sea, la rigurosidad de que lo que uno va a hacer lo hace con all-in, lo hace bien, lo intenta hacer pues bien hasta donde uno pueda. Hay unas cosas que no están en el control de uno, pero yo daba con jefes así, o sea, los más recientes, y la última vez que tuve jefe fue Iván Duque y Alberto Carrasquilla, el expresidente Duque y el exministro Carrasquilla en ese momento, hoy ambos ciudadanos por fuera, pero digamos en el caso de ellos, ambos supremamente rigurosos, atentos al detalle, cuidadosos de qué pasa y qué no pasa aquí, qué no pasa allá. Creo que no solo en ellos, sino con muchos otros que trabajé, siempre creo que vi eso. Eso fue lo que vi como economista, como funcionario, y creo que para mí ha sido una sorpresa encontrarlo en la tecnología. La tecnología está como en otro nivel eso, donde todo está medido, donde las reuniones son cortas, los ingenieros no quieren hablar contigo, no tienen esa... Sí, no. Otra personalidad totalmente diferente. Quieren que le mandes por Linear o por cualquier software qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Y no es que no, puede que al final del año sí se vea uno o tengamos espacios de esparcimiento en el que nos vemos todos y disfrutemos, no sé qué, pero o tengamos, sí, reuniones semanales, pero en el trabajo, en el día a día, en realidad es gente muy diferente, ¿sí? Que requiere esa rigurosidad, ¿sí? Dime exactamente qué es lo que quieres que haga, ¿sí? O sea, no, yo quiero que, por ejemplo, en algún momento, cuando arrancamos no teníamos transcripciones. No podíamos escuchar en tiempo real lo que estaban diciendo en un país o en el otro. Ahora lo tenemos en los 5 países y cuando arrancamos era, listo, no, yo quiero transcripciones. Yo me imagino tener las transcripciones. No, pero ¿qué quieres que transcriba? Sí, o sea, listo, yo puedo hacer un código con las transcripciones. ¿Qué quieres que transcriba? ¿Quieres que transcriba las ruedas de prensa, las decisiones del Banco Central? ¿Quieres que transcriba las sesiones del Congreso? ¿Cuáles sesiones del Congreso? Las plenarias. ¿Quieres que transcriba lo que dice la presidenta de México?
¿Quieres que te la escriba completa? ¿Quieres que te la escriba un resumen? ¿Quieres que te la escriba...? Sí, a eso como a un nivel de detalle que viene, yo diría que sí, pues de la vida. Yo tengo 38 años, ya he vivido muchas vidas y creo que a través de ella siempre he contado con gente que me ha enseñado de qué forma hacerlo. Cómo montar un sistema para llegar a 3 millones de hogares que no tenían ni siquiera banco y que reciban una transferencia monetaria en cuestión de semanas. Lo hicimos en 3 semanas, se llama ingreso solidario. O cómo hacemos para que la gente no sufra tanto por el IVA. Entonces, crea un mecanismo de compensación para que los que pagan IVA y que son de menores ingresos, pues tengan una compensación exacta por el valor que pagan de IVA. Esas son preguntas muy rigurosas. O sea, o antes entrega un reporte para los bancos que van a leer los presidentes de los bancos, o escribe una revista, o escribe un paper para el BID, que van a leer todos los miembros del board, o escribe, no sé, cualquier cantidad de cosas. Si te das cuenta, en todos ellos hay algún grado de rigurosidad. Yo nunca he buscado un trabajo diferente. De hecho, ni siquiera los que he intentado tener y que no tuve por X o Y razón, los quería hacer de una forma rigurosa y técnica y con detalle, así no los ha terminado haciendo. O sea, pero digamos, eso ha sido algo que a mí me gusta. O sea, es la forma como yo disfruto trabajar. No concibo otro tipo de trabajo, ¿sí? Como que es la única forma que lo consigo. Se me deja con 2 preguntas y ya vamos como cerrando. La primera es, cómo cuidar esa línea entre rigurosidad y control y cuidado al detalle y ser una persona controladora? No, yo no soy, no, yo no creo que, o sea, no sé, hay que preguntarle a la gente que trabaja conmigo o a mi señora, etcétera, pero yo no creo, o sea, definitivamente no, yo no caigo en lo controlador. Yo creo que veo más los productos. O sea, a mí más tiene que ver como con los productos que con las personas. Sí, o sea, yo creo que eso cambia la visión totalmente. O sea, una cosa es tú estar controlando que la transcripción esté saliendo bien, o una cosa es estar controlando que todos los proyectos de ley que en estos momentos se están discutiendo en 5 países estén en la plataforma, ¿sí? O que los temas que está hablando América Latina estén en Dapper. Eso es una cosa, ¿sí? Que estén todos los decretos de emergencia económica del siglo XXI. Por poner una cosa puntual que yo me metí a revisar. Listo, sería una emergencia económica, sí, todo el mundo habla del análisis, ¿no? ¿Qué? Este impuesto, la transcripción de la rueda de prensa, la comparación, pero están todos los decretos de emergencia económica, pero no es el primero. ¿Sí? Yo mismo trabajé en la reacción de algunos en la pandemia. Pues es un privilegio para mí, y creo que en unas circunstancias totalmente diferentes a las actuales, pero pues no soy el primero. Entonces, una cosa es, están los 20, no sé, los 10 o los que sean de todo el siglo XXI, o solo está el de este año. Porque no hay una forma de tomar decisiones tú solo viendo el de este año. Tienes que verlo en comparativo, en perspectiva, etc. O están todos los proyectos de ley que tienen la palabra Venezuela en los 5 congresos que nosotros monitoreamos. ¿Cuáles son todos esos proyectos de ley que tienen la palabra Venezuela en un momento en el que todo el mundo está hablando de Venezuela? ¿Sí? Como pasó la semana pasada y esta. Creo que eso es muy diferente a estar controlando si el equipo hace X o Y con su vida, o sí, no sé, algunos quieren trabajar virtual, otros quieren trabajar presencial, o quieren tomar vacaciones el 24 o el 31, o si quiere bañarse o así o asado, quiere cambiarse de una forma o la otra, o vota por alguien o otro. Sí, creo que en eso son como 2 esferas totalmente diferentes. Entonces yo diría que por eso no caigo en lo que tú dices de controlador. Creo que está muy lejos. Lo que sí controlo es el producto, ¿sí? El producto y las ventas y en qué van las ventas. Y ya le volvimos a hablar a tal cliente que nos dijo que le habláramos esta semana. Ya le escribimos a todos, ya le mandamos la propuesta. Hubo un cliente que pidió algo específico o quiere un nuevo demo de alguna cosa, ya se hizo. Creo que eso al final cambia la visión de entre preocuparse y preocupar a todo el mundo y ocuparse de algo, ¿sí? Y creo que cambia de ser controladora más bien estar como a bordo, porque es un problema a todos, ¿sí? Yo lo diría de esa manera. Decía un profesor de la universidad, no se preocupe, ocúpese. Tal cual. Yo comparto eso para la vida personal, para la vida profesional. Creo que es mucho... Sí, ahora,
Lo digo ahora a los 38 años, antes seguramente era un poco diferente, ¿no? Y entonces la última pregunta va relacionada con ese cierre de la respuesta anterior. Cuando tú ves esas vidas pasadas que tuviste, dados que han tenido esas vidas, ¿qué piensas? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy agradecido con la vida que he vivido. Creo que es muy particular. De hecho, yo creo que gran parte de la gente que tiene ideas sobre mí, porque precisamente no conoce parte de mi vida, pero yo he sido muy afortunado. Yo soy creyente y creo que la vida que uno vive es la vida que Dios escoge, que creo que es mejor que la que uno escogería, que la que uno decide. Y por eso cuando uno aspira a cosas que no salen o quiere cosas que al final no, pues con el tiempo, solo aprende uno con los años, pues como que no pasa nada, terminan apareciendo cosas mejores. Pero yo me siento muy tranquilo, desde muy niño, ¿sí? Yo soy vallenato, crecí en Valledupar y me siento muy orgulloso de vallenato. Si hubiese nacido en Boston, en Nueva York, en Bogotá, seguramente sería muy diferente mi vida. Muy diferente. Yo me siento supremamente orgulloso, extraño Valledupar, mi familia parte vive allá todavía, ya no puedo ir tanto como antes, pero como hace parte de mi vida. Luego yo estudié en la Nacional y estudié en la Nacional por unas circunstancias súper específicas que tenía en ese momento de mi vida. Yo me acuerdo que en ese momento me ofrecieron una beca en la Universidad del Norte en Barranquilla por mis resultados de pruebas saber y eso, que antes se llamaban ICFES, y decidí irme a la Nacional, y había gente en mi familia que no estaba de acuerdo que me fuera a la Nacional, que debía irme a la universidad privada en Barranquilla o que debía esperar un semestre y estudiar en los Andes o en externado, no es que. Pues así fue. Y fui supremamente feliz y soy graduado de la Universidad Nacional muy orgulloso. Me cambió la vida de muchas formas. Después tuve la oportunidad de estudiar en Francia. Empecé a estudiar y no terminé por razones incontrolables para mí en ese momento también. Tenía, no sé, 22 años, 23 años. Y me siento orgulloso de haber estado en Francia, de vivir un año en Toulouse, de vivir en el sur de Francia, de aprender algo de francés en ese momento que se me iba olvidando, pero de conocer a Jean Tirole cuando no había sido premio Nobel de Economía. Tengo buenos amigos de Turquía, de México, de esa época, que después me los encontré en el mundo laboral. Algunos trabajaban en la OCDE, el otro trabajaba en el Fondo Monetario, etc. Y los conocí en ese momento. ¿Sí? De pronto solo fui allá para eso. De pronto la única razón de mi vida para estar allá fue para eso. Y después tuve la oportunidad de estudiar en Colombia y habían otras opciones y esa fue y fui muy alegre y fui muy contento y me terminó presentando Alberto Carrasquilla, mi profesor de macroeconomía ya, Guillermo Calvo, ¿sí? O sea, cada una de las cosas que han pasado, pues yo me siento, he conocido personas, luego en la función pública, luego tuve trabajos en los que pensé que iba a terminar diferente y terminaba en otra cosa. Yo creo que te acuerdas de algunos episodios de esos de mi carrera cuando tú estabas empezando a cubrir economía y eso, y yo estaba empezando a ser economista, y no salía algo, sino que salía algo mejor, o sea, o participaba en algo, y hoy lo siento exactamente igual. Después que salí de la función pública, yo tuve muchas propuestas de trabajo, muchísimas. Yo aspiré a una diferente, que incluía mucha política. Creo que generó costos muy altos para mí eso, altísimos, porque el juego ahí es muy diferente. Y no salió a eso porque no tenía que salir Dapper. Estoy convencido que si no hubiese sido de esa manera, no estaría hoy en Dapper, no estaría haciendo algo que me llena de valor, de orgullo, que me genera sentido de trabajo, que creo que las 50 empresas, de las cuales casi el 50% son del S&P 500, compañías gigantes que operan en cientos de países, que nos han llevado a eventos como el WGS o a en Dubái o en Seúl, o lo que hicimos en Punta Cana con el gobierno de Dominicana también en octubre, pues no hubieran pasado esas cosas. ¿Sí? Creo que no tendríamos los inversionistas. He conocido personas que nunca me imaginé conocer en este mundo, ¿sí? O sea, en el mundo del emprendimiento. Y yo creo que me siento muy tranquilo. No solo me siento tranquilo, sino que yo siempre he estado muy convencido, absolutamente convencido que la vida de uno es
Yo que soy creyente, creo que la vida de uno es como uno la quiere, uno hace cosas y uno toma decisiones y uno tiene costos de las decisiones que uno toma y uno asume riesgos, pero al final lo que termina pasando es algo más lejos que uno. O sea, si Dapper llega a los 30 países que nosotros queremos hacer, si llegamos a las metas que tenemos, no es porque yo lo haya hecho todo, ¿sí? O el equipo lo haya hecho todo. Sí, hay algunas cosas, pero a mí uno de mis libros favoritos es el de Momentos Estelares de la Humanidad de Stefan Zweig. Y él usa una frase de Goethe que dice que la historia es como el espacio en el que pinta Dios, ¿sí? Que de alguna manera es como el lugar de la pintura de Dios simplemente. Y yo creo que así es la vida de uno. O sea, uno no es tan importante para la historia como la historia misma es, pero así es la historia de uno. O sea, la historia, por muy chiquita que sea, termina siendo, sí, uno hace cosas y hace un montón de cosas para lo humanamente posible para que algunas cosas sean posibles, pero hay algunas que son inexplicables. O sea, a mí recientemente en la ronda de inversión que cerramos de Dapper a finales del año pasado, yo hubo un momento que decía, es imposible que vaya a salir bien esto. O sea, cuando me hacían el due diligence a mí, encontraban procesos de mi época en el gobierno y no sé qué, yo decía, va a ser imposible que un inversionista diga, yo te voy a meter $300,000 para que crezcas Dapper, ¿sí? Yo decía, es imposible. No va a pasar. O sea, yo hacía todo lo posible, mandaba los documentos y les mostraba todo lo que estábamos haciendo y nuestros clientes, etcétera, pero empezamos a pensar que no y al final pasaba, ¿sí? Y pasa porque pues es como la frase de Goethe en el libro de Zweig, pues es como está el nombre que le quieras poner. Yo creo en Dios, el nombre que le quieras poner tú, el destino, no sé, la vida, el azar, y creo que la vida tiene mucho de eso, ¿sí? Tiene mucho esfuerzo, tiene mucho de rigurosidad, disciplina, prepararse. Si me hubiera quedado en Valledupar sin aprender inglés, sin ir a Columbia, donde estudié becado, sin ir a la Nacional, sí, seguramente no tendría las oportunidades que después tuve para ser viceministro, director de planeación. Si no hubiera sido eso, seguramente no tendría oportunidad de hablar con gente ahora, pero pues, en realidad es completamente aleatorio. Tan aleatorio como el placer de estar aquí después de muchos años estar conversando sobre otros temas. Luis Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en Luces para Emprender. Muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá sigan otros capítulos tan buenos como los del año pasado. Muchas gracias. Y ustedes ya saben que tenemos una cita en el YouTube de minuto60.com y que también nos pueden seguir en todas las redes sociales y en nuestra página www.minuto60.com. Soy Angélica María Gómez, Minuto 60, un infinito de información.